Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 8. Te di la casa de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y de Judá. Y de eso hubiera sido poco, si hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Allí entonces el Señor, en el contexto bíblico, le está hablando por medio de Natán y le revela, queridos amigos, la dimensión teológica del pecado de David. Es decir, la ingratitud ante la abundancia del Gesed de Dios. Ingratitud. Upeaina a veces ya la llaman el tema. Ingratitud. Llegó ese amigo, ame embaiten de gloria, ame embaiten. Mira un poco, le vuelve a decir, ¿verdad? Te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco, te añadiré otro favor. A la canta. Esta treimba, en de David mío, de Yesa, de Yesa, cuántas riquezas tenía. Are hipotarse ve, are mondán de la pisa, are yucacá de la pisa, porque sos angurriento. Miren, queridos amigos, esta enseñanza en la vida cristiana es esencial y fundamental. A ver la ingratitud ante la abundancia del Gesed. Gesed en hebreo, en la Biblia, quiere decir misericordia. Vaya, depende de ya la ñanderajueterei, anderajundes, amigo, o me embaiteonde. Andei bajabe, en vez de leye por acá, así como ese rico, era de la parábola. Está de colande me bajaré ya, rapen por ya, hoy yucá le ofrecen. Andeu bebereñe muy como el gran, hospitalario. Are pocola va ajeno. No le quites al pobre, al contrario. Vos tenés que compartir y hacer que exista justicia e igualdad, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, cada frase que encontramos aquí es un recordatorio de la alianza personal que el Señor había mantenido con él, es decir, su verit, cada frase. Entonces él le comienza a decir cuáles son esas cosas. Te di la hija de tu Señor. Primera cosa, puse en tus brazos sus mujeres. Entonces, toda el harén, ¿verdad? Te di la casa de Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, como me vean de pobres amigos, Judá e Israel. Y por si fuera poco, te añadiré otro favor. El pacto de amor, el pacto de fidelidad de parte de Dios. No solo le dio el reino, sino también le dio protección y plenitud. Protección y plenitud. Vos aquí reinando. Ahora, queridos amigos, en el griego aparece una palabra en la traducción, dorea, ¿verdad? Dorea. Y dorea en griego significa un bien gratuito. Veáis la dorea.
O sea, llame en de anda de a cambio. Es misericordia, es amor, es caris. Así es que, queridos amigos, lo que vemos aquí es que David ha abusado de los dones de la gracia sin reconocer su origen. Abusamos. Ya hay puruaía, lleva veñan de yara gracia. Oye, ¿dónde? Y yo sé que esto no hace falta explicar demasiado, pero muchos de nosotros vive también esta realidad. Siempre vive así como país con 31 años más de coina de país. Alguna vez la sejarúa lleva a lamentar y no me embargo, peor me vuelve ella o despilfarrapa, país o despilfarrapa, hoy puruguaypa, doy puruguay. Claro que yo no le voy a decir a sus padres también jamás con la culpa llevan, ella la ñandeña, el añade familia. A pesar de que algunas veces también hay muchos buenos padres que hacen todo lo posible a la familia. Pero la familia opela o agradecete, entonces por eso viene la ingratitud. Y se ve amigos la oñeme en bande, amén, van de ellos venían de yarajande y vas a ver poco la de ajena. Pemboriajú y no jareñe enriquece se pemboriajú. Y eso no puede ser, le dice. No reconoces el origen de la gracia. Si esto fuera poco, dice, te habría dado mucho más. Esto quiere decir que la misericordia de Dios siempre es abundante. Te habría dado mucho más, Porque yo no escatimo, dice. No soy avaro, sino que al contrario. Ella lleva la pueblo, la gente de Catuamuesa lo copona. En la raíz de todo esto, queridos amigos, el pecado no es simple desobediencia, sino que es falta de gratitud ante el amor total de Dios. Prendo por aquí. Falta de gratitud ante el inmenso amor de Dios. Entonces el pecado verdaderamente, queridos amigos, no es luego porque fui infiel en mi matrimonio, porque toqué tal cosa, porque no me fui a la misa, porque no me confesé. O me ha pecado ahí. Ni que vemos no me anda yo y pecado. Claro que son pecados. Pero la raíz, la raíz de todo esto, ¿saben qué es, queridos amigos? La ingratitud. La andere yesape ay. Daya yeshacuaya lleva peñan de yara gracia ñeme eva de cuellan de. Y entonces no lo estamos aprovechando. No vivimos, no somos gratos, agradecidos. Y por lo tanto, como no somos agradecidos, despilfarramos los bienes de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Ya
los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Hoy presentaremos al primer santo paraguayo e inspiración para toda la humanidad. San Roque González de Santa Cruz fue un misionero jesuita y mártir nacido el 17 de noviembre de 1576 en Asunción, Paraguay, que desempeñó un papel fundamental en la evangelización de la región durante el periodo colonial. Aquí te proporcionaré una breve visión de su vida, martirio y santificación. San Roque González de Santa Cruz nació en una familia noble en la ciudad de Asunción, que en ese momento formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Desde joven,
mostró una inclinación hacia la vida religiosa y fue educado en la fe católica. A la edad de 18 años, ingresó a la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola. Su formación religiosa y académica lo llevó a ser un misionero comprometido. Fue ordenado sacerdote a la edad de 22 años y poco después nombrado párroco de la Catedral de Asunción por el obispo Martín Ignacio de Loyola. El deseo de llevar el Evangelio lo animaba a seguir adelante. El 22 de marzo de 1615 fundó una reducción en Itapúa, actual ciudad de Argentina de Posadas, la cual pronto se trasladó a la otra orilla del río, en lo que es hoy Encarnación, Paraguay. Por eso se le reconoce como fundador y patrono de ambas ciudades. Otras dos reducciones fundadas por San Roque González son Concepción, 1619, y Candelaria, 1627. Gran amante de la Virgen María. Con ella conquistaba corazones para Cristo. Por eso le llamaba conquistadora. Se cuenta que muchas veces con solo levantar el cuadro de la imagen de Nuestra Señora, los indios admiraban la belleza de María y sin pronunciar palabras se convertían. San Roque González, junto con otros misioneros jesuitas, enfrentó numerosos desafíos al llevar la palabra de Dios a las poblaciones indígenas. Enfrentaron resistencia de algunas autoridades coloniales y de grupos que veían amenazados sus intereses. El 15 de noviembre de 1628, celebró la Santa Misa cerca de Caaró, hoy día en Brasil, donde se planeaba una nueva reducción. Allí fue asesinado por un cacique llamado Nesú. Los atacantes quemaron su cuerpo pero, milagrosamente, quedó intacto el corazón. Para gran asombro de los asesinos, el corazón del santo les habló haciéndoles ver lo que habían hecho e invitándoles al arrepentimiento. Este corazón tan lleno del amor divino para todos los hombres, se mantuvo incorrupto. 5 años más tarde fue llevado a Roma junto con el instrumento del martirio, un hacha de piedra. El corazón de San Roque y el hacha fueron trasladados a Paraguay en 1960 tras una breve estancia en Argentina. Ahora están expuestos en la Capilla de los Mártires en el Colegio de Cristo Rey, Asunción, Paraguay. En la misma capilla hay una placa con los nombres de 23 misioneros jesuitas martirizados en la región. Es de notar que ninguno murió a manos de los indios guaraníes de las reducciones sino por miembros de otras tribus que no les conocían o de los paulistas. Estos últimos eran cazadores de esclavos procedentes de São Paulo, Brasil, que tenían a los padres por enemigos por su defensa de los indios. La Iglesia Católica reconoció la santidad de San Roque González de Santa Cruz y de sus compañeros mártires. Inició el proceso de canonización para declararlos santos. Como homenaje lleva su nombre la gigantesca represa que alimenta a la central hidroeléctrica de Itaipú, en la frontera entre Paraguay y Brasil, sobre el río Paraná, la que fue inaugurada el 6 de mayo de 1991, por los presidentes Andrés Rodríguez de Paraguay y Fernando Collor de Melo de Brasil. En dicha ocasión en el oficio religioso se escuchó la primera misa en honor a San Roque de Santa Cruz, para solistas, coro y orquesta, cuyo autor es el músico paraguayo José Luis Miranda Fiori. Además, hoy en día en las capillas de San Ignacio Guazú, Paraguay, se tiene una estatua de él para recordarlo como el primer santo del Paraguay. En su honor fue rebautizada una ciudad llamada Tabapí, ubicada en el departamento de Paraguarí, al sudoeste de Asunción, primero como Beato Roque González de Santa Cruz, siendo posteriormente llamada San Roque González de Santa Cruz. En su visita a Paraguay, Papa Juan Pablo II canonizó a San Roque González de Santa Cruz y a sus compañeros mártires el 16 de mayo de 1988, reconociéndolos como modelos de fe y valentía en la evangelización. La visión de San Roque sobre las reducciones se conserva en una carta a su hermano Francisco: nosotros trabajamos por la justicia. Los indios necesitan estar libres de la esclavitud y de la dura servidumbre personal en la que ahora se encuentran.
En justicia ellos están exentos de esto por ley natural, divina y humana. El legado de San Roque González de Santa Cruz perdura en la memoria de la Iglesia y de las comunidades donde llevó a cabo su labor misionera. Es recordado como un mártir que dio su vida por la causa de la fe y como un ejemplo de dedicación y entrega al servicio de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros aquí el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Estamos en el versículo 9. ¿Por qué entonces has menospreciado la palabra de Yahvé, haciendo lo que yo repruebo? Asesinaste por la espada a Urías, elitita, y luego tomaste por esposa a su mujer, y lo asesinaste con la espada de los amonitas. Versículo 9 de Ajinalañan de ya este día. En el contexto histórico, queridos amigos, este reproche está enmarcado dentro de la responsabilidad del rey como guardián, porque históricamente nosotros sabemos que el rey, el que está al frente, el tendotabe tenondepewa, pero yacañan de el ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el rey, como tiene que hacer la comunidad? Encargarse de su pueblo. Oñangarescoana las apisares, oñangarescoana del pueblo. Qué lindo que es esto, queridos amigos, si nosotros verdaderamente entendiésemos la palabra de Dios. Porque quiere decir que el tendotá, quiere decir que el país, el obispo, el papá, la mamá, el que está al frente de una institución. Oñangarescoana las apisares, oñangaresco. Y no, como dice después, ¿verdad? Cuando echan cara las profecías, Ezequiel, Jeremías, ustedes se han adueñado de las ovejas. Mira un poco aquí también aparece la ovejita que come, allá, en vez de ayudarle a ese pobre, de taneme bueno, que tú le me oí yo lleva todo el cohe, ahí vas a ver y peaje en ore coma hoy vete y mí. Ahí ariguan de ella para jugar a banquetes a reyes esa caja como gran hospitalario de esa persona que te visita. Queridos amigos, fíjense cómo la vida es cíclica, ¿verdad? El ciclo de la vida, cómo se repite. Esto se escribió hace 2500 años, pero es tan actual para nosotros. Es la responsabilidad del rey como guardián de su pueblo. Así tiene que haber sedek, es decir, tiene que haber justicia, tiene que haber el aspecto de la rectitud. David, al ordenar indirectamente la muerte de Urías, porque le manda a decir a Joab que está al frente, él está quebrando las dos columnas esenciales de la monarquía. Dos columnas esenciales. Por una parte, la justicia, porque el rey es el que tiene que ser justo, el que tiene que buscar lo ecuánime, y por otra parte, tiene que buscar la fidelidad. Él tiene que ser fiel a los mandatos del Señor. Él tiene que ser entonces fiel a lo que Dios le pide. Porque ñandillara los enoiva cuello, o sea que es toda, entre comillas, toda una ceremonia de encuentro personal con Dios para poder hacer y para poder ofrecer lo mejor. En Yemombarete ñandillara y ponamialan de comunidad. Y por lo tanto, queridos amigos, esta irresponsabilidad de David está traicionando la confianza de quien, del pueblo. Ese es el verdadero pecado. ¿Ve? De alguna manera hablan de irresponsabilidad. Muchas cosas, queridos amigos, dentro de nuestra vida, de nación, de nuestra vida pública, ya traicionar, ¿verdad? El querer y el deseo de la comunidad. Porque todos verdaderamente queremos aquí en este sentido vivir dentro del plan de salvación del Señor. Pero a Beñan de Ipajabe y ella por todo lo contrario. Traicionamos la justicia porque somos injustos con nuestros hermanos, no le damos a la comunidad lo que merece
y al mismo tiempo traicionamos a la fidelidad, porque nosotros que nos comprometemos a llamar y vean de Ari, que Dios y la patria me lo demanden, ahí vas a ver, ya por otros caminos. Fidelidad, entonces, nuestro compromiso y responsabilidad total. Entonces, la autoridad real, es decir, David, en este caso, debía reflejar el neuma, es decir, el espíritu del Dios justo. El espíritu del Dios justo. O sea que el papá, la mamá, el país, el obispo, el que estamos al frente, tenemos que reflejar siempre al Dios justo. La justicia de Dios tenemos que buscar. No podemos suplantarlo. ¿Cómo lo estamos suplantando? Y yo me pongo ahora en el centro. Vean la pecado original. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, versículo 5. Queremos suplantar al Señor y nos ponemos en su lugar. Y entonces el profeta, como voz institucional, queridos amigos, aquí lo que está haciendo Natán cuando viene y le echa en cara es querer restablecer el orden teocrático. Cuando decimos orden teocrático, estamos hablando cuál es la esencia de esta comunidad que vive de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Hay que restablecer, hay que devolver entonces. Por eso le echan cara. Pero le echan cara, como dijimos, no condenando al pecador, sino que el pecado, pea la ñandella estirpana, porque lo que tenemos que hacer, el Señor dice, yo lo que quiero es la vida del pecador, que se convierta y que vuelva a Dios. En nuestro contexto, queridos amigos, así antropológico, en toda cultura se define primero la transgresión. Ahí va ahí, no hay por ahí, hay una ruptura, un hatá, se dice el pecado, el hatá, que rompe la relación con el Señor. Y entonces el corazón del hombre, que está diseñado para amar al prójimo, para vivir en comunidad, sin embargo, se rompe, pero totalmente en la relación con Dios, y eso nos lleva también a una ruptura en la relación con el hermano. Upea dice de otra manera, la da yabereco y no peñan de yara, peñan de ame, catuete entonces, ñambo que ta peñan de rapishama y peñan de querejina. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad.
Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Oh, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día, sábado 15 de noviembre, tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. El capítulo 9, versículos 16 al 19 y luego del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Queridos amigos, qué hermoso lo que hoy el Señor nos está trayendo, ¿verdad? Comenzamos luego a pegar la ñande yarañe a lleva o proponer a pegar veña de yara hoy o proponer a través de San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. La shea lleva dai cual caen da cuabuelo lleva a name eno se la pisa cuera la gracia de Dios. Si yo no le doy a mis hermanos lo que el Señor verdaderamente está queriendo regalar a su pueblo, entonces quiere decir, queridos amigos, dice que soy simplemente un asalariado. Cuando va a través, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, cuando habla del famoso pastor, la shela tendero me llama un pero viene venir el lobo, ella tú lo disparaba, ya leían, ya to usuela lobo, vio she añe vendetta. Sin embargo, dice el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bueno, a ver, dice yo que la ñandela añeteteno, ya huele cobeñan de apetujume, ya huele cobeñan de cobebe veñan de yarambora el ju. Cuando te llame, esta lleva entero vete. Ya el guabota, ya esta na avejina. Pe a la ñande yaro lleve añade. A nivel allí, entonces, pe va eva y poube. Anila ya pues tau bebejina, anila ya coña ñora y note. Sino que vamos a mirar todo aquello que es esencial y fundamental para que nosotros podamos tener una vida que responda al principio y a los valores del Señor. Así que sé yo que, ¿verdad? Ya pues jugué, ya va apo, añajendu por aquí en la peña de yaro yeru añande.
Este es entonces el derecho y esta es la fuerza que el Señor dice, me confiere, hacer que la buena noticia llegue a todos para que podamos juntos como comunidad construir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Eso es lo que tenemos aquí. Y el versículo que hoy estamos mirando es el versículo 10. Pues bien, por haberme despreciado, tomando por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Queridos amigos, nuestro contexto aquí, nuestro contexto histórico, es importante porque históricamente la declaración profética anuncia las tragedias familiares que marcarán después el reinado de David. Marcarán el reinado de David. La rebelión de Absalón, el asesinato de Amón, la muerte del hijo nacido de Betsabé. Es decir, aquí vienen las tragedias familiares. Son tragedias como consecuencias de un mal camino en nuestra vida. Ahora, cuando la Malkut, la realeza, Malkut de Melech, ¿verdad?, debía reflejar la voluntad divina, porque recuerden, queridos amigos, que es una armonía de Dios el hecho de, nosotros decíamos, la monarquía. Porque la monarquía, en realidad, teológicamente quiere decir cómo nosotros tenemos que dirigir y organizar nuestra sociedad. Vean que dice la monarquía. La monarquía es el cómo dirigir, el cómo llevar adelante nuestra sociedad. Y por lo tanto, ahora se convierte en el espejo de un caos. ¿Por qué? Porque ya hay Puruay. Se dan cuenta que el monarca, el rey, el que tiene el poder, el tendo hoy Puruay de estos poderes que Dios le ha dado al rey David. Para preocuparse, decíamos, de su pueblo y de su gente, y bajar hoy Purú para un provecho personal propio. Provecho propio y bahía. Porque le hace matar nada más y nada menos que al esposo de la mujer con la que él quiere quedarse, porque después se va a quedar y la toma como esposa, ¿verdad? El pecado personal del rey se proyecta como una fractura social y como una fractura política. Fractura social y fractura política. Dios no revoca absolutamente su berit, no revoca eso, la alianza, sino que Dios mantiene, aunque ahora purificándola por medio del sufrimiento. La alianza de Dios, porque se acuerdan que la alianza de Dios es eterna. Es decir, Dios no pone humo, hay su propia palabra. Peñan de Yarajeía, entonces va a continuar. Dios entonces no revoca su berit, Dios no revoca su alianza, sino que mantiene, pero esa alianza, queridos amigos, que antes era un darse, un donarse, era más fácil, que se purifica, ahora, sin embargo, queridos amigos, va a tener que purificarse por medio del sufrimiento. Esas son las consecuencias. Pero en la medida en que en la medida en que nosotros vemos, entendemos y decimos, bueno, y esta es la forma como vamos a purificar todo lo que es negativo, ¿verdad? Vamos a purificar todo lo que hicimos de mal. Pero es la posibilidad y la misericordia de Dios. El neuma que inspiró, ¿verdad?, su unción
no lo abandona. No por eso Dios y entonces dice, bueno, yo te voy a sacar todo lo que te di, etcétera, etcétera. No. Sino que Abeñandi Yara, inde hay arrepentimiento, y entonces Dios te dice, bueno, dale fuerza, ánimo, entusiasmo, esa tiene que ser nuestra verdadera resurrección, para volver a reparar el orden que nosotros quebramos, el orden que rompimos a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, nuestra herida y nuestro pecado se vuelve a convertir ahora en una enseñanza. Nosotros ganamos experiencia, ya lleva, con nuestras pérdidas, ganamos experiencia por lo menos, pero para que no nos suceda más. Maracaya una vez o ponía tatabe y la gente, apeas y no las hice añande. Desde un contexto cultural antropológico, la espada no solo es violencia física, queridos amigos, sino que también la espada quiere decir que se rompe ¿qué cosa? Y se rompe aquí lo espiritual. Esa espada que llega hasta el tuétano rompe entonces todo lo que es pecaminoso porque te hace entender en el aspecto antropológico, bíblico, el pecado de David introdujo el desorden. Ese es el desorden en lo espiritual, es decir, en el nefesh. Eso que me tiene que dar vida y bajabe añe desordenaba y paité interiormente. Y esto se manifiesta en mi entorno. ¿Por qué? Porque Shea lleva a todo lo que hay alrededor mío. Yo que tengo que hacer el orden, que tengo que poner la paz, la justicia. Entonces yo al estar en una manera desordenada, inquieto, entonces no puedo ofrecer orden también a los demás. Pero Dios nos recuerda, y eso es lo que hace por medio de Natán. Y aquí le llama a la humildad. David, ante el Señor, humillate, reconoce, vestite de sayal, ponete bajo la ceniza, nacaani o lo que sea, pero reconocer tus pecados para que exista una verdadera metanoia, cambio de mentalidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque ya había anochecido, no se daba por vencido. Prendió varias velas, continuó estudiando como lo estaba haciendo desde la mañana. Y a pesar de que no entendía nada de lo que leía y anotaba, fiel a su persistencia, Alberto de Volstad redobló sus esfuerzos hasta que comenzó a vencerlo el sueño e, impotente y avergonzado de su incapacidad, decidió fugarse del colegio. Tomó una capa, se la echó sobre los hombros, con dificultad se trepó a la alta claraboya y trató de escabullirse por el techo, pues por su calidad de interno no podría salir por la puerta sin que el portero lo detuviera y lo llevara ante el rector, que con seguridad lo expondría al escarnio de sus compañeros. Mas cuando ya tenía medio cuerpo sobre el tejado, una luz incandescente le cegó. Visiblemente asustado intentó devolverse, pero pudo más su curiosidad. Se quedó aferrado al ventanuco y cuando por fin sus ojos se acostumbraron a la intensidad del resplandor, distinguió a la Santísima Virgen, que le sonreía dulcemente y con voz melodiosa le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedió, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Una vez dicho esto, la Madre de Dios desapareció. Alberto de Volstad descendió a su celda, se puso de rodillas y la luz del sol lo sorprendió orando. Y como nunca más olvidó detalle alguno de lo que leía o estudiaba, se convirtió en el hombre más erudito de la Edad Media y el único con el título de doctor universal.
Alberto de Volstadt, nacido en Lauingen, Alemania, a principios del siglo XIII. Se destacó desde muy pequeño por su preclara inteligencia y sus acaudalados padres, para estimular su intelecto, le proporcionaron una exigente formación básica. En esa época fue cuando se le apareció la Virgen Santísima, y al cumplir 16 años lo enviaron a Bolonia, en donde estudió leyes, pero no se graduó, porque su curiosidad lo condujo hacia las artes liberales, es decir, aritmética, geometría, astronomía, ciencias naturales, gramática, literatura, retórica, dialéctica, geografía, alquimia, música, y para encontrarse con ellas ingresó a la Universidad de Padua, considerada la mejor de Italia en esta modalidad, y como si fuera una esponja, absorbió todo ese conocimiento sin mucho esfuerzo. Pero en toda esa erudición faltaba Dios, y al fin lo halló en los profundos sermones del beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo de Guzmán como superior general de la Orden de los Predicadores, y la encontró además en la austera vida de meditación, oración y ayuno de esos dominicos. Entonces, a pesar de la férrea oposición de su padre, se unió a esta congregación en 1223, y después de adelantar su noviciado y la preparación básica de filosofía y teología, recibir la ordenación sacerdotal y ejercer la docencia en Colonia, Friburgo, Estrasburgo, Alberto de Volstadt fue enviado a la Universidad de París, en la que obtuvo su doctorado en teología. Y dictando clases en la Sorbona, tuvo entre sus alumnos al portentoso Santo Tomás de Aquino, a quien en 1248, cuando lo nombraron rector de Studia Generalia, la reputada Universidad Dominica de Colonia, llevó consigo en calidad de profesor asociado. En esa época, Alberto, al que dentro de la orden y en los círculos universitarios ya apodaban el Magno por la vastedad de su ilustración, reescribió la filosofía de Aristóteles y la reconcilió con las doctrinas cristianas, sentando así las bases del sistema escolástico que después desarrolló y perfeccionó Santo Tomás de Aquino. A la par, San Alberto delimitó los contenidos de la teología y la filosofía, ciencia que en ese periodo abarcaba a la ética, la metafísica, las ciencias naturales, la retórica y hasta las matemáticas las incluían ahí, e hizo de ellas dos sistemas de pensamiento independientes pero interactivos. Y San Alberto Magno combinó estos estudios con textos teológicos sobre los salmos, los profetas, los evangelios, el Apocalipsis, una inigualable suma teológica y un completo análisis de las sentencias de Pedro Lombardo, que era lectura obligada de los estudiantes de teología. Realizó escritos y experimentos sobre física, geografía, biología, fisiología, astronomía, mineralogía, alquimia, botánica, matemáticas, medicina, y a todas esas ciencias les hizo trascendentales aportes. Él demostró la influencia de las latitudes sobre el clima, comprobó la redondez de la Tierra y cartografió las cadenas montañosas de Europa, entre otros aportes. Todo ese saber lo compendió San Alberto Magno en 38 gruesos volúmenes, algunos de ellos subdivididos en varios tomos, obra que, de acuerdo con los cálculos de los especialistas del Instituto Albertino de Bonn, Alemania, para ser examinada toda esa obra, interpretada y publicada en su totalidad, con sus respectivas observaciones críticas, exigiría 150 años de trabajo ininterrumpido. A pesar de que esta ingente actividad intelectual le copaba buena parte de su tiempo, le quedaba espacio para ejercer la docencia y practicar una vida austera de oración, ayuno, meditación, atender a quienes buscaban su consejo o mediación en algún conflicto, para lo que era muy bueno. Fue asesor teológico del Papa Alejandro IV, predicador y superior de los dominicos en Alemania, obispo de Ratisbona durante 2 años, a pesar de que no quería aceptarlo. Defendió con inobjetables argumentos a Santo Tomás de Aquino, cuyas tesis fueron atacadas por el obispo de París, Esteban Tempier, y varios de sus partidarios. En 1274, San Alberto Magno, por orden del Papa Gregorio X, cumplió un papel destacado en el Segundo Concilio de León, y de regreso continuó ejerciendo la docencia en Colonia hasta que, tal como se lo había vaticinado la Santísima Virgen, se le olvidó todo lo que había aprendido y ya entendió que la muerte estaba próxima. Y el 15 de noviembre de 1280 murió en la paz del Señor. Fue canonizado y proclamado doctor de la Iglesia en 1931 por el Papa Pío XI. Por eso hoy, día de su festividad,
pidámosle a San Alberto Magno que nos dé sabiduría para entender la ciencia a la luz de la fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 11. Así dice Yahvé: de tu propia casa haré surgir la desgracia contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres para entregárselas a otro. Él se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú lo has hecho a escondidas, pero yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Bueno, a veces yo que recuerdo, entonces tenemos algunas enseñanzas muy importantes, ya es a mí. Una primera enseñanza es el hecho de que el mal es como un espejo. Viendo por ahí. El mal es un espejo de nuestra realidad, porque es consecuencia, pues. Consecuencia, o sea, está reflejando. El espejo pues refleja. Y entonces, el mal está reflejando lo que nosotros hicimos o lo que nosotros somos. Si el mal de nuestra sociedad, niños en la calle, indígenas, campesinos, indígenas, la pequeña, mondajá, pocoví, motochorro, ese es el espejo. Ese es el espejo ¿de qué? De que nosotros estamos mal, queridos amigos. Nosotros, la sociedad. Anila ereveina, pe fulano, pea la mondajá, pea la pea. No. La sociedad, nosotros estamos mal, queridos amigos. Es decir, que nosotros tenemos que curarnos. Todos nosotros tenemos que curarnos. Es la sociedad que tiene que curarse. Pero para eso tiene que haber, y para eso está la monarquía, porque la monarquía quiere decir el tendotal que se pone adelante para poder organizar y hacer que la sociedad funcione. Pero claro, si ahí luego ya está la enfermedad, queridos amigos, entonces nunca vamos a poder salir adelante. Entonces el mal es un espejo. Primera cosa, consecuencia de cómo estamos nosotros. El mal refleja nuestra enfermedad. Segundo, la luz que purifica, queridos amigos. Y justamente cuando nosotros miramos y vemos la petungui vendendere y la necamisa y que aba y pontiba o lo que sea. La rejecha ¿a dónde? En la luz. Cuanto más ilumina, entonces más te das cuenta si tu camisa blanca está sucia. Pero cuanto más o esa luz
vos ya no ves más, entonces está en la oscuridad. Dentro esa va y grande que den más, todo igual. Así que, queridos amigos, el acercarse a la luz, en primer lugar tu conciencia, entonces dedica tú te lleva la entonces capacidad de reflexión, capacidad después de llevarlo a una teología, ¿verdad? Porque eso, teología pues es ya ordenar. El área ordenada, pea iba ahí, ña ordenada, a ver la iba ahí, pea la ibona, pea ña ordenada, a ver la ibona, pea entonces ña tomata decisión ya esta pea, va y se va, ña boqueta ya ta ocape la iba ahí. A pea ibona, va y se va ya poder que tu hanguesa la ña mozarambilla y cuaca entero de teave, para que todos entonces vivan y se pongan las pilas para hacer el bien, ¿entienden? Eso es, queridos amigos, el hecho de que la luz nos hace ver la realidad. Después hay como enseñanza también el orden moral que se restaura. Es decir, la justicia divina, queridos amigos, lo que busca es restablecer la armonía. No quiere venganza, queridos amigos. No quiere venganza. Dios no quiere que nadie salga mal, golpeado. No hay venganza, queridos amigos, sino que aquí es restablecer la armonía. Queremos restablecer lo lindo, queremos restablecer lo que se nos da, que Dios nos ofrece, ¿entiendes? Y desde aquí, queridos amigos, también otra enseñanza maravillosa es la responsabilidad espiritual que nosotros heredamos. Pero tú que veas, la herencia que nosotros recibimos. ¿Por qué? Y porque nuestras acciones, peñandella y apoajina, peñandella y cojaisa, estas son las que afectan a las generaciones que vienen después de nosotros. She la ru, she la se, she la país, she la obispo, she la papa, erea, she la tendota. Esa herencia que yo dejo, pese a ya poase yo que fuera, es la que afecta a las generaciones venideras. Es decir, la conversión personal sana el linaje nuestro, nuestras generaciones. Y ojalá que nosotros podamos sanar, ¿verdad, queridos amigos? Tantas dolencias de nuestra sociedad. Porque somos nosotros, en la medida en que lo hacemos. Y queridos amigos, de la vergüenza, entonces pasamos a la sabiduría. Porque eso sí, peñan de yara como y peñan de donde peñan de peacera, peajinalan de vaya poja. Pealan de vaya poja, o ya cañan de. Y lo muestra en público, Esa es la herida, ¿verdad? Pero ¿por qué lo muestra en público? No para vengarse, sino que esa vergüenza que nosotros estamos pasando a causa de las consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios dice, cuando aceptamos esa vergüenza y cuando aceptamos ese pecado, entonces la humildad que tiene que tomar nuestro corazón nos ayuda, ese dolor de la vergüenza nos ayuda a convertirlo en una sabiduría purificada. Voy a ofrecer lo mejor y me voy a esforzar para purificar de la vergüenza a una verdadera sabiduría que renueva mi vida y renueva la sociedad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.